Muy buenas noches, querida comunidad. Muchas gracias por regalarnos unos minutos para escuchar las historias de esta noche. Son historias aterradoras que ustedes me han hecho llegar, experiencias que ustedes han vivido y que con mucho gusto me dispongo a narrarles. Antes de iniciar, recuerden estar suscritos al canal y dejar su manita arriba. Pónganse cómodos y déjense llevar por las historias en esta noche de relatos y leyendas del gato. Comenzamos. La mujer bajo la lluvia. Hola, gato. Te escribo para contarte una experiencia que me ocurrió a mi hermano y a mí hace ya unos cuantos años. Recuerdo que en aquella ocasión tuvimos una situación de emergencia, pues mi sobrino aquella noche se nos puso mal de salud. Eran como las 10 de la noche, y como mi hermana y mi cuñado, los cuales vivían en la misma casa que nosotros y no tenían vehículo para llevar a mi sobrino al hospital, fue que le dijeron a mi hermano les hicieran el favor de llevarlos al hospital, a lo cual él dijo que sí. Así que rápidamente se dispusieron a preparar los papeles, dinero y otras cosas que necesitaban llevarse. Yo les dije que también los acompañaría, así que me subí al auto con ellos. Este hospital al que nos dirigíamos queda un poco escondido y para llegar ahí hay áreas de bosques a ambos lados del camino y hasta el fondo se encuentra dicho hospital. Cuando llegamos, mi hermana y mi cuñado se bajaron para llevar a mi sobrino a que recibiera la atención, y mi hermano y yo nos quedamos en el vehículo. Y ya que no había estacionamiento cerca, nos fuimos a esas áreas boscosas aledañas al hospital para poder estacionar el vehículo. Una vez hecho esto, mi hermano y yo nos bajamos a esperar justo afuera del hospital. El tiempo corría y habrá pasado cerca de 1 hora. En eso empezó a hacer viento, un viento que cada vez se volvía más fuerte y que trajo consigo una fuerte lluvia. Sin pensarlo, mi hermano y yo corrimos hacia donde estaba el vehículo para refugiarnos. Entramos y mi hermano se sienta en el asiento del conductor y yo me senté en la parte de atrás. Como ya era algo tarde, le dije que me dormiría un rato. Estaba algo cansada esa noche. Él me dijo que también haría lo mismo, así que hizo el asiento hacia atrás y se recostó. Yo me perdí un poco en aquel sueño y habrán pasado algunos minutos, pero desperté un tanto confundida y de repente escuché que alguien tocaba la ventanilla del lado donde mi hermano estaba y también escuché que mi hermano hablaba con esa persona. Discúlpeme, señora, no puedo abrir la ventanilla y no tengo dinero. En otra ocasión será, de verdad discúlpeme. Me llamó la atención su tono de voz cargado de miedo. Me tallé los ojos y entonces veo que mi hermano tenía la vista fija en el parabrisas y lo noté pálido. Él sudaba, estaba inmóvil y muy asustado. Entonces vuelven a tocar la ventana y él responde de nuevo. Ya le dije que no tengo, por favor váyase. Cuando escuché eso, me senté y me asomé para ver con quién hablaba mi hermano. Es ahí que vi a una señora mayor de edad. Aquella señora llevaba puesto un vestido negro. Tenía la piel muy blanca y también tenía un moño blanco. Cuando yo vi a la señora, esta le tocaba la ventana con cara de felicidad a mi hermano. Ella no se había dado cuenta que yo estaba en el asiento de atrás. Cuando se percató que yo la veía,
me hizo una cara de enojo y su rostro se tornó de una forma aterradora. Es como si se le hubiera deformado la cara. Aquella señora se dio la vuelta, caminó hacia atrás del vehículo, donde se quedó parada un instante, como si nos contemplara. Nosotros la veíamos con miedo, porque la señora se veía muy tranquila andando bajo aquella intensa lluvia. En un instante, la señora hizo como que se agachó a recoger algo, y nosotros nos quedamos esperando a ver que se levantara, pero eso jamás sucedió. Es como si se hubiera esfumado ante nuestros ojos. Mi hermano y yo nos quedamos un rato ahí, y yo le dije a mi hermano que saliéramos a ver a la señora, y él me dijo: «Estás loca, esa es un alma en pena. ¿Quién va a andar a la 1 de la madrugada bajo la lluvia, sin sombrilla y pidiendo dinero, en un lugar tan solitario como este?» Así que mejor nos quedamos y preferimos esperar. Cuando se nos bajó el susto por lo que vimos, arrancó el vehículo y nos movimos del lugar hacia las afueras del hospital. En todo ese tiempo miré hacia atrás, pero nunca más vimos a la mujer. Nos parqueamos frente al hospital y ya más tranquilo mi hermano me dijo: «Gracias a Dios que te despertaste. Esa señora ya tenía rato tocando la ventana y me pedía dinero e insistía que le abriera la ventana, pero sabes, yo sentía muchísimo miedo». Aquella experiencia definitivamente fue algo muy fuera de lo común. Y es que sé que hay lugares como los cementerios, o como en este caso los hospitales, que guardan muchas situaciones trágicas. Mucha gente muere, y muchas almas quedan vagando sin saber que han muerto. Y estoy segura que una de esas almas era aquella señora que nos tocó ver aquella noche bajo la lluvia. El sacerdote. Hola, Diego. Antes que nada, quiero agradecerte por pasar mi relato. Yo prefiero mantener el anonimato de mi experiencia. Es una historia corta que me ocurrió cuando yo era un niño. Y es que he escuchado aquí y en algunos canales que también sigo el concepto de que los niños tienen esa capacidad de ver cosas del más allá y que nosotros perdemos esas visiones al convertirnos en adultos. Y es que yo de niño viví un suceso muy marcado que no he podido olvidar. Y yo particularmente nunca tuve un don para ver cosas o fantasmas. En realidad, se trata de un hecho muy aislado que jamás se volvió a repetir. Ocurre que de niño, yo me estaba preparando para hacer la primera comunión en la iglesia de la localidad. Cada sábado, acudíamos en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También recuerdo que nos daban un receso de media hora. Los niños a veces corríamos por la iglesia o jugueteábamos con una pelota en un campito a las afueras del templo. En aquel tiempo, había un sacerdote que era muy extraño, muy callado. Parecía siempre estar molesto. A nosotros nos daba mucho miedo acercarnos a él, porque tenía un temperamento fuerte y solía regañar constantemente a los niños. Yo recuerdo que en varias ocasiones lo llegó a visitar un hombre misterioso. Vestía de negro y usaba gafas oscuras también, por lo cual también su aspecto era imponente. Y justo días antes de hacer la primera comunión, recuerdo que estábamos formados, esperando nuestro turno para ser confesados. Y en eso, vi entrar a aquel hombre y se sentó en las bancas, un poco cerca de donde se encontraba el confesionario del sacerdote.
y aquel hombre de negro solo contemplaba todo, muy callado, muy reservado. Cuando fue mi turno de ser confesado, yo estaba platicándole al Padre mis pecados, y recuerdo que por alguna razón volteé a ver a aquel hombre extraño. Este estaba sentado y mirando hacia el Cristo de la parroquia. Se le veía una actitud retadora, imponente. Y lo aterrador es que junto a él vi algo oscuro, como una silueta de persona. No tenía una forma definida. Estaba parada junto a este señor. Yo me asombré mucho de ver aquello e hice una mueca de miedo, la cual hizo que este hombre extraño me volteara a ver. Yo regresé la mirada hacia donde estaba el sacerdote y después la bajé y cerré mis ojos apretando mis brazos de miedo. El padre me preguntó preocupado que si estaba yo bien y le dije: mire, es que allá donde está su amigo, junto a él, hay algo que me dio mucho miedo. Yo creo que es el diablo, padre. El sacerdote me pidió que me calmara, que el diablo no podía entrar a la iglesia, y me dice: a ver, ven, dime dónde lo viste. Y cuando abrí de nuevo los ojos, y con mi mano le apunté hacia donde estaba sentado su amigo, pero aquel hombre ya no estaba. No sé si rápidamente se fue, o simplemente ese hombre de negro era otro espectro maligno, por lo cual desapareció también. El padre me dijo: ya ves, Ramiro, no hay nada. Te dije que el diablo no puede entrar aquí. Él teme al poder de Dios. Anda, vamos a terminar tu confesión, que aún me faltan muchos niños. Y es que en realidad no sé qué haya sido todo aquello. Yo le conté a mi madre y ella no me creyó. Me dijo que eso me pasaba por andar viendo películas de terror y jugando videojuegos. Lo que sí sé es que después de ese día ya no volvimos a ver a aquel hombre rondar la iglesia, y al sacerdote misteriosamente lo cambiaron de iglesia a las 2 semanas. Yo personalmente pensé mucho tiempo en que aquellas visitas del hombre de negro eran parte de alguna especie de conspiración o algo por el estilo. Pero no sabría cómo explicar la sombra del demonio que vi junto a ese hombre. Eso prefiero dejarlo a su criterio. Agradezco por haberme permitido compartir esta historia con ustedes. Las cenizas. Yo quiero mantener en anonimato mi identidad para contarles algo que nos pasó hace casi 2 años y que sucedió a causa de todo esto que vivimos de la pandemia. En mi casa este mal llegó y dejó sus estragos. Se llevó una vida, la vida de mi hijo. Jorge era su nombre. Y él era un joven alegre, entusiasta, dedicado a sus estudios. Sus amigos lo querían mucho y aquí en casa también lo queríamos y ahora lo extrañamos. Y es que él era muy joven, pero la enfermedad que actualmente nos acecha llegó a la casa y todos estuvimos infectados. Pasamos unos días terribles. Sin embargo, mi hijo Jorge, a causa de que él padecía de obesidad, este fue un factor que le impidió sobrevivir a la enfermedad, y él se convirtió así en una de esas víctimas de este mal que aún sigue atacando al mundo. Su partida nos rompió el corazón. Él era un joven con muchas cosas por delante. Él era brillante, pero sé que así es la vida, el mundo, y lo que ocurre en él simplemente muchas veces es cruel.
Y lo particular con este caso es que a raíz de su partida y de que nos entregaron sus cenizas, cosas fuera de lo normal comenzaron a suceder en la casa. La primera vez que lo notamos, estábamos por irnos a dormir mi esposo y yo. Serían eso de las 12 de la noche. Y como la habitación de mi hijo quedaba justo por encima de donde mi esposo y yo dormíamos, fue que escuché un ruido, así como cuando alguien baja muy rápido de la cama. Se escuchó el golpe sobre el piso, que hizo retumbar hasta abajo, y más porque mi hijo era muy gordito. De inmediato le dije a mi esposo: «Oye, Javier, espera, ¿escuchaste eso? Se escuchó en el cuarto de Jorge. No haya sido que su hermano se haya metido a sacarle cosas. Y es que sus videojuegos y sus cosas las dejamos en su cuarto. Todo quedó completamente intacto». Pero al breve instante mi esposo y yo escuchamos muy claro el sonido de pasos en la habitación de Jorge. Y entonces le dije a mi esposo: «Deja subir. A mí se me hace que Beto ya se anda metiendo a sacarle sus cosas a mi gordito, que en paz descanse». Y es que las llaves de todas las puertas solíamos colgarlas en un portallaves junto a la puerta principal, así que cualquiera podría tener acceso a dichas llaves. Y así yo, sin pensarlo y sin creer que fuera algo malo, subí las escaleras, y cuando llegué hasta el cuarto de mi hijo fallecido, noté que estaba bajo llave la puerta, tal y como la habíamos dejado desde que él partió. Esto se me hizo muy raro, y fui a donde estaba el cuarto de mi otro hijo Beto y le toqué. «Oye, Beto, tú andabas metido en el cuarto de tu hermano. No te quiero ahí adentro. Quiero que respetes lo que no es tuyo y sobre todo la memoria de tu hermano». Mi hijo me respondió: «No, mamá, yo ya estaba dormido. No sé de qué hablas». Yo no le creí, pero de pronto, muy bajito, escuché un ruido que venía del cuarto de mi hijo fallecido. Así que fui rápido por las llaves, abrí, y cuando entré, fue muy raro porque la televisión de mi hijo, en la cual todavía era de las antigüitas, de esas que no son planas, estaba encendida. Y no se veía imagen ni nada. La televisión estaba con el sonido de la estática. Yo no sabría qué fue lo que pasó esa noche. Lo de la tele rara vez puede llegar a pasar, pero les juro que oímos los pasos en el cuarto. Estoy segura que él fue quien provocó eso. Y ese no fue el único suceso paranormal que presenciamos. Hubo algunas otras manifestaciones menores. Por ejemplo, una vez estábamos en la sala y solo escuchamos cómo se cayó un vaso que estaba cerca de la cocineta y se quebró. O también, nuestro perro le ladraba a una de las paredes en especial, cosa que jamás había ocurrido. Y sí, todo aquello nos comenzó a dar miedo, y creíamos que era porque teníamos las cenizas de nuestro hijo en casa. Hasta la fecha las tenemos, solo que para que dejaran de ocurrir esas cosas, tuvimos que llamar a un sacerdote para bendecir la casa, para bendecir las cenizas también. Incluso el mismo sacerdote fue a la casa en varias ocasiones para hacerle oración al alma de mi hijo, y a partir de ahí se dejaron de escuchar o ocurrir cosas paranormales. Y es que fue difícil entender su partida, las condiciones en las que se dieron las cosas. Y sé que ese dolor por el que pasamos ha sido el dolor también de muchas familias en México y en muchas partes del mundo. Para todos ellos, les mando un abrazo lleno de fortaleza. Y así termino esta historia,
que me da gusto poder compartir con esta bonita comunidad. Pasen muy buenas noches.